Vamos con la actualidad general, con un veterano periodista que acaba de cumplir 14 años al frente de la dirección del diario ABC, pero lleva desde el año 68 dirigiendo medios de comunicación de ámbito nacional. Desde el año 68, sí, hace mucho tiempo, efectivamente. Y 14 años ininterrumpidamente al frente de ABC. También es verdad eso. Tiene usted un récord. Sustituir a un gigante en la dirección de un periódico en España nunca ha sido fácil. Lo sabe muy bien don Joaquín Estefanía, que asumió el reto de reemplazar al señor Cebrián en la dirección del País. Lo sabe el señor Casimiro García Vadillo, que asumió el reto de intentar sustituir a don Pedro J. Ramírez dirigiendo El Mundo. Y en el ABC lo supo don Francisco Jiménez Alemán, que en 1997 asumió el reto de sustituir a don Luis María Ansón como director de ABC después de 14 años muy importantes en la historia de ese periódico. Y aunque se vendió con buen rollo, la realidad es que la situación interna era bastante más tensa de lo que se mostraba de puertas para afuera. Que le coge usted fuera de la dirección de ABC. ¿Cómo lo ha vivido? Pues en primer lugar yo quisiera felicitar, lo he hecho ayer en una cadena de radio distinta, Radio Nacional de España, al nuevo director de ABC, Francisco Jiménez Alemán. Para empezar, porque el señor Jiménez Alemán no era el candidato que el señor Ansón quería para reemplazarle como director del periódico. El señor Ansón querría que hubiera sido don Joaquín Vila, pero la familia Luca de Tena apostó por el señor Jiménez Alemán. Vamos a ver, yo era el director de ABC, yo era el director inspectore. El que todo el mundo pensaría, bueno, del ABC. Le va a sustituir. Era el director inspector de ABC. Ocurrieron una serie de cosas. Paco Jiménez Alemán me hizo la cama que se hizo vulgarmente. Y en la primavera del 97 se produjo el relevo y yo tomé la dirección sustituyendo a Luis María Ansón, que había sido, por cierto, persona con la que yo había trabajado desde mi entrada en el periódico y que había sido, evidentemente, mi maestro. Pero además, porque el señor Ansón había mantenido una línea muy agresiva, tanto contra el PSOE como contra el grupo mediático Prisa, el editor del País. La introducción que ha tenido Luis María permite que seguramente mañana no seamos masacrados, o por lo menos él, por el sindicato. No se han hecho más que... El sindicato es una impertinencia a la que, si yo fuese impertinente, te contestaría diciendo que tú, en cambio, perteneces a Prisa Nostra. Y el señor Jiménez Alemán deseaba dejar esa imagen y dar una imagen mucho más, digamos, centrista del periódico. Este debate entre continuar la línea o moderarla causó la pérdida de colaboradores. Ya durante el periodo de interinidad, don Federico Jiménez Los Santos se fue del ABC y se pasó al diario El Mundo. ¿Su salida en ABC tuvo algo que ver o era más Jiménez Alemán, que llegaba justo después de usted? No tuvo que ver conmigo. Él alguna vez puede ser que lo haya dicho, porque yo en ese momento figuraba todavía como director de ABC, pero estaba ya haciendo Televisa y me había comprometido con Guillermo en educar a un director que fue Paco Jiménez Alemán. Estaba yo en México cuando se produjo aquello, que es el que tomó la decisión de que no siguiese escribiendo Federico Jiménez Los Santos. Poco después de que usted hayan sacado del ABC Jiménez Alemán. Sí. Bueno, pero en realidad sí es la misma historia, es Ansón. Ahora Jiménez Alemán ejecuta lo que había pactado Ansón con Cebrián. O sea, él entraba en la academia con Cebrián y yo salía de la ABC. En fin, digo objetivamente que yo respeto la posición de Jiménez Alemán y la respeté, entonces yo no lo hubiera hecho. Yo nunca, por cuestiones de posición ideológica o qué tal, he dicho que no a un colaborador mío. Porque entonces el director era Luis María Ansón, pero estaba en México. Y en el Consejo de Dirección se adoptó, no era una decisión mía, puesto que yo era simplemente el director adjunto, se decidió que el artículo contra Laín Entralgo, en el que resucitaba todos los antecedentes falangistas y demás de Laín Entralgo, sobre los que Laín Entralgo había hecho en todo un libro su descargo de conciencia, pues el Consejo de Dirección dijo que el artículo no se publicaba. Y entonces, en tal caso, Federico Jiménez Los Santos, muy coherentemente, dijo que no seguía escribiendo. También el señor don César Lumbreras, ansonista entre ansonistas, también se va del ABC y se pasa al diario El Mundo en ese periodo. Y si me tengo que ceñir a un artículo suyo, publicado en La Razón, el que reemplazó al señor Ansón como director del ABC fue don Francisco Jiménez Alemán. Efectivamente. Y leo aquí, esto es en el año 2003, en el diario La Razón, que escribía usted
del señor Jiménez Alemán. Dice: su andadura al frente del diario ABC comenzó en junio del año 97 y comenzó a respirarse un aire de tranquilidad, de paz y sosiego sin precedentes. Bueno, hay alguno que no lo entendió así y considera que se entró en una de las etapas más negras del periódico, caracterizada por la censura, no ya de informaciones, sino de los artículos de opinión, y por la persecución a todos aquellos que olían a gente de Ansón. Eso que escribí entonces lo mantengo muchos años después, en concreto 15 días después de que él asumió la dirección de ABC, pues en la página de Agricultura. En las páginas de Agricultura iban informaciones, iba una columna de opinión siempre. Y entonces la columna de opinión mía no se publicó, él estaba se levantó sobre página ya, y él estaba en su perfecto derecho como director del periódico de no publicar la columna de opinión, y yo estaba en mi perfecto derecho de decir que con este señor no trabajaba más porque no me parecía adecuado. E incluso algo mucho más simbólico, la firma más representativa del ABC, don Jaime Capmany, estuvo un mes sin publicar artículos en el ABC como protesta al hecho de que el señor Jiménez Alemán le hubiera dicho que no quería que hubiera columnas contra el Grupo Prisa en ABC. En el periódico a mí me tocó llamarle la atención a Jaime Capmany porque, nada menos que a Jaime Capmany, porque insistentemente arremetía contra El País y contra Polanco. Se había hecho demandado en el caso Sogecable. Claro. Y entonces yo le tuve que decir que evidentemente el periódico no estaba para eso y que por consiguiente sus guerras particulares las hiciese donde, en fin, donde quisiese. Aquello no le gustó y entonces pues hizo una cosa que fue dejar de escribir durante varios días. Vaya, con lo cual a mí me puso en el compromiso y en el brete, pues de que evidentemente Capmany era un magnífico y un gran articulista del periódico, muy seguido por la gente, y ya pues empezó el movimiento de... ¿Y llegó a dejar de escribir durante unos días? Sí, dejó de escribir al menos durante una semana. La historia, más o menos lo que cuenta es efectivamente cierto. Mi padre, en cuanto no le dejaron meterse con Polanco, dijo que no escribía más, ¿me entiendes? Y entonces al final pues acabaron quitando a Jiménez Alemán y manteniendo a mi padre. Es muy curioso que a pesar de todo esto, el señor Jiménez Alemán publicara una portada contra el Grupo Prisa. Y es que la portada en el fondo no era contra Prisa, era contra el señor don Alberto Ruiz Gallardón, el presidente de la Comunidad de Madrid, porque, según una portada publicada por el ABC durante el mandato del señor Jiménez Alemán, el señor Gallardón había entregado el control del Círculo de Bellas Artes al Grupo Prisa. Y sí es cierto que generó mucho ruido. El Círculo de Bellas Artes no fue Gallardón, fue Gregorio Marañón, y fue como una ayuda al Círculo de Bellas Artes. Desató mucha, no sé si se acordará usted, polémica, fue esta que tengo aquí del ABC, que provocó que al día siguiente el diario El País casi dedicara una página completa por este recuadro que publicó siendo usted director. Bueno, sí, pero en fin, se pueden buscar, como he dicho, en el periódico muchas cosas de este tipo. Evidentemente fue una información que se publicó, yo creo que fue, habíamos firmado claramente las paces de... Claro, yo saco este ejemplo porque, aunque no citaban su nombre, hubo un editorial del País donde decían: vemos que el sectarismo de ABC continúa con el nuevo director. No, aquello fue, yo creo que fue una cosa más bien anecdótica, y ya he contado cuál fue la conducta durante mi dirección con el Grupo Prisa. Con todos soy muy amigo, en estos momentos soy colaborador de la SER. Eso fue una cosa sin la menor importancia. Yo todo lo que se publicó en el periódico durante mi etapa de dirección, el responsable soy yo, pero hay que comprender que hay días que el director no estaba. Me parece que es suficientemente claro. Suficientemente claro. Cosas de la María Antonio y Antonio, venga, por favor. ¿Círculo o Prisa? Tu derecha. ¿Círculo o Prisa? El Círculo de Bellas Artes. Comunidad Autónoma de Ayuntamiento y Prisa de Bellas Artes, ¿no? Porque... Esta política de giro al centro de ABC obedecía, en teoría, a competir con El Mundo en un momento en el que parecía que para el señor Aznar su periódico favorito era El Mundo, que era el centrista. Pero pasó lo peor que le podía haber pasado a la ABC, que en esa competencia por el centro, don Luis María Ansón monta un periódico a su derecha, que es La Razón. Pues los madrileños se han encontrado además esta mañana en los kioscos con un nuevo diario, La Razón. Una gran parte de la redacción procede del diario ABC, periódico que estuvo durante muchos años dirigido por Luis María Ansón, fundador de La Razón.
don Guillermo Luca de Tena y don Francisco Jiménez Alemán van visitando a todos los bancos para intentar convencerles de que ninguno debe ayudar a La Razón para que el proyecto no se consolide. El primer año de existencia de un periódico es cuando más pierde dinero, y por eso dicen, si ningún banco le da créditos, La Razón no aguantará. Aunque hubo banqueros como el señor Amusategui, que en ese momento presidía el Banco Central Hispano, que no se tomaron muy bien la petición de los señores de ABC. Cuando yo salí del ABC, hombre, el ABC se llamaba el ABC Ansón, y tanto Guillermo como Nemesio Fernández Cuesta dijeron que no se vuelva ni a salir una foto ni a citarle. Visitaron a los presidentes de banco para decirles que se olvidasen de la relación con ABC si nos daban créditos. Y a Amusategui le dijo a Guillermo Luca de Tena: mira, Guillermo, si me pide un crédito se lo voy a dar, ya te lo anuncio. No me ha pedido absolutamente nada. Y además, hombre, tú le debes tu fortuna y tú a Jiménez Alemán tu carrera profesional, se lo dijo así. Y luego visitaron también a los ministros y sus secretarios para decirles lo mismo, que cualquier deferencia que tuvieran con La Razón significaba el ponerse a la ABC en contra y el no salir. Y obedeció todo el mundo, todos encabezados por Cascos, que era el amigo de Nemesio. O sea, y hubo dos ministros que cuando yo les llamaba a la ABC venían, una Loyola Palacios y Mariano Rajoy. Al final, La Razón se consolidó y don Guillermo Luca de Tena abandonó la gestión empresarial del ABC y se la cedió a su sobrino, don Nemesio Fernández Cuesta Luca de Tena. Y una de las primeras cosas que hizo don Nemesio Fernández Cuesta Luca de Tena fue reemplazar al señor Jiménez Alemán como director del ABC. Surgió un rumor sobre esa destitución que tenía que ver con una entrevista, y es que en el año 1999 había elecciones municipales, el 13 de junio, y en plena campaña electoral el ABC planta una entrevista en portada a el expresidente del gobierno, don Felipe González Márquez, que en ese momento aún es el referente moral del PSOE. Esa entrevista la hace doña Victoria Prego, que acaba de ser contratada por el señor Jiménez Alemán para ABC y que era una periodista que tenía cierta veneración por la figura de don Felipe González. Y se dijo que esa entrevista al Partido Popular le sentó como una patada, porque no podían entender cómo en plena campaña electoral su periódico afín plantaba una entrevista a don Felipe González que les ponía en evidencia. Y teóricamente esa entrevista fue lo que causó la decisión de don Nemesio Fernández Cuesta de destituir al señor Jiménez Alemán como director de ABC, una versión que el señor Fernández Cuesta niega. A mí me pareció que la persona para sustituir a Francisco Jiménez Alemán pues era Zarzalejos. El periódico se puso muy al servicio del gobierno de José María Aznar. Bastante. Y entonces yo tenía otra concepción de lo que tenía que ser el periodismo y lo que tenía que ser el ABC, que buen esfuerzo nos había costado la renovación que se había hecho desde la dirección de don Guillermo Luca de Tena, para que tuviésemos que caer de nuevo en las manos del gobierno. La decisión la toma el presidente del Consejo. Sí, la tomé yo, porque me pareció que al periódico le faltaba un punto de garra. Es que pudo haber sugerencias desde el gobierno. No tuve ninguna insinuación. Sí tuve una conversación con Aznar, pero en la que yo le dije que iba a nombrar a Zarzalejos. Y por consiguiente, pues mis enfrentamientos, mis distintos puntos de vista con el presidente eran más que sabidos, y al final, pues de mutuo acuerdo decidimos el que yo dejaba la dirección del periódico. Bueno, yo tuve problemas con el portavoz del gobierno, con el que hablábamos evidentemente los directores de periódicos muy a diario, y tuvimos problemas, e incluso pues en una entrevista que yo le hice al presidente Aznar, pues se me quisieron imponer determinados párrafos, etcétera, y naturalmente yo no pasé por eso. Hay que decir que el señor Jiménez Alemán, al que don Federico Jiménez Santos apodaba como Jiménez Alemán Oriental, en referencia a que supuestamente le recordaba a la Alemania del Este, la Alemania comunista, años después de salir de ABC y tras pasar por Telemadrid, acabaría siendo tertuliano del Grupo Prisa. El director de ABC, Juan Antonio Zarzalejos, buenos días. Buenos días, y bienvenido María. de nuevo al plato de la mirada crítica. Muchas gracias, muchísimas Le gracias. felicitamos por esa nueva responsabilidad que ha asumido desde hace unos meses. Pues esperemos que sea con igual fortuna, José Antonio Zarzalejos. Yo creo que luego Zarzalejos fue víctima de lo mismo que yo fui, es decir, de que el periódico, de alguna forma, el gobierno pensaba que tenía que estar a su servicio.